Bueno, esta es una de las primeras sesiones que vamos a hablar del entorno común de datos. Para aquellos que no me conocen, bueno, soy arquitecta egresada de la Universidad de Buenos Aires. Estoy como consultora en la implementación de la metodología BIM, docente del Máster Internacional BIM Management de Sigurat. Además, pertenezco a la empresa Buoyancy y ahí soy consultora. Y como dijo Joaquín, dentro del programa de Expert Elite. Bueno, voy a apagar el video, así arrancamos bien con la presentación. Hoy vamos a hablar en la primera sesión sobre un entorno común de datos o un Common Data Environment. La idea es que veamos distintas sesiones. En la próxima vamos a hablar específicamente de Autodesk Docs, que es una de las herramientas que tenemos dentro de un entorno común de datos de la plataforma de Autodesk Construction Cloud que tiene Autodesk. Y las próximas sesiones también vamos a hablar de Autodesk Build, que es otra de las aplicaciones que está dentro de la plataforma de Autodesk Construction Cloud, que se utiliza más en la parte de la construcción, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver en general qué es un entorno común de datos, cuáles son los roles que nosotros tenemos dentro de esta aplicación de Autodesk. Vamos a asociar la plataforma de Autodesk con las normas ISO 19650 y ver de qué manera podemos trabajar. Y en la próxima sesión vamos a ver cómo Autodesk Docs me permite relacionar las nomenclaturas de los contenedores que tenemos con la norma ISO 19650 y estandarizar el equipo y algunas herramientas que hoy tenemos dentro de la aplicación. Hoy va a ser más genérico, la próxima va a ser muy específico de Autodesk Docs y la siguiente va a ser muy específico de Autodesk Build, ¿sí? Entonces, uno de los retos más grandes que tenemos, y bueno, esta imagen la pongo en casi todos mis webinars porque me parece muy gráfica, es cómo trabajamos con nuestros equipos. Muchas veces pasa que la información que tenemos no es la información correcta. ¿Por qué? Porque tal vez no es la última versión o está errada la documentación o porque nos falta información. Tenemos muchos equipos trabajando que trabajan de una forma paralela y muchas veces en forma no tan dependiente, pero otras veces sí, pero la información llega de cualquier manera. Hay veces que llega por mail, a veces que llega por WeTransfer. Bueno, en una de las charlas que hablé sobre el plan de ejecución BIM, justamente también hablábamos de esto, ¿no? De cómo nos llega la información y cómo tenemos que hacer para que todo el equipo, ¿sí? En todas las fases de nuestros proyectos, trabajemos de una forma ordenada, de una forma estandarizada, de una forma colaborativa. Es muy normal que cuando nosotros trabajamos con la documentación, aparte la cantidad de documentación que tiene un proyecto, trabajamos de una manera, ¿sí?, que no es demasiado ordenada y nos empezamos a enviar información entre todos los stakeholders que trabajan en el proyecto a través de o un email o el archivo muy pesado por email no pasa, te lo paso por WeTransfer. Ah, tenemos un grupo de Slack, te lo pongo en Slack. O si no, mira, te llamé, te escribí, te lo escribí por WhatsApp. Entonces empiezan a aparecer información de todo tipo en distintas partes y muchas veces pasa que la información que estamos enviando no le llega a todo el equipo que necesita tenerla, ¿sí? Entonces, es por eso que debemos trabajar con un entorno común de datos, ¿sí? Un espacio donde toda la información le llegue a todos los integrantes del equipo. Ahora, esa información puede tener obviamente distintas propiedades, ¿no? Es posible que no todos tengan que ver
toda la información. Capaz que hay información que es muy sensible, que solamente la ve un equipo y no todos, pero nosotros tenemos la oportunidad de distribuir la información y organizar la información en una estructura, ¿sí?, de carpetas dentro de este entorno común de datos y dándole distintos permisos a los usuarios y además sabiendo quién es el autor de esa información. Por eso que podemos decir que un entorno común de datos es un espacio, ¿sí?, que puede estar abierto a todos los componentes, a todos los integrantes, mejor dicho, del equipo, para compartir toda la información. ¿Sí? Es esa información que debe gestionarse y debe estar estructurada de alguna manera y nos debemos poner de acuerdo todos para esta estructuración, ¿sí? Y todo eso, obviamente, y siempre voy relacionando toda la información que vamos dando con el plan de ejecución BIM, porque es la forma en que todos sabemos cómo vamos a trabajar y ahí vamos a poner cuál va a ser nuestro entorno común de datos, de qué manera lo vamos a estructurar, cómo vamos a trabajar. Por eso que a partir del momento en que empezamos a trabajar con este entorno común de datos, toda la información va a estar con los equipos conectados, con los datos conectados y también los flujos conectados. Por eso es tan importante entender o sea, el uso de este espacio, ¿sí?, este entorno común de datos. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿y cuál es? ¿Solamente tengo uno? O sea, hay muchos entornos común de datos. Fíjense que esto es un dato de la National BIM Standard. No encontré datos más actualizados, o sea, la National BIM Standard siempre saca documentos técnicos donde hace distintas encuestas, por ejemplo, encuestas de qué uso está usando más de la metodología BIM, encuesta como de cuánto les sirvió la metodología en sus proyectos. Es muy interesante que ustedes puedan acceder a esta página, ¿sí?, donde siempre sacan estadísticas, pero estadísticas de entorno común de datos no vi muy nuevas, ¿sí? Esta es la última que encontré, pero bueno, eh, el seguimiento es similar, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes entornos común de datos, ¿sí? Ustedes me pueden decir, pero entonces Google Drive también es un entorno común de datos. Bueno, acá también tenemos que distinguir que hay algunos sistemas que son colaborativos y otros que son para compartir, ¿sí? En el caso de un Drive, ¿sí?, un Dropbox, son elementos que uno tiene para compartir información, pero no la trabajaríamos de forma colaborativa como la podemos llegar a trabajar con un entorno común de datos como puede ser Autodesk Construction Cloud, ¿sí? Entonces, fíjense que acá sumamos dos aspectos importantes, que es tener a todos los equipos, que estos equipos pueden estar en diferentes lugares, en diferentes oficinas, trabajando no solamente en una nube, sino trabajando en un entorno común de datos. ¿Esto qué hace? Que tengamos un respaldo automático de toda la información, que la base de datos se vaya ampliando, no voy a tener límites y que los documentos son vivos. ¿Y por qué decimos que los documentos son vivos? Porque toda la información se va a guardar en ese lugar y si yo estoy trabajando con una herramienta como puede ser Revit y lo puedo trabajar desde la misma herramienta, o sea, del mismo Revit, grabar a este entorno común de datos, esa grabación es en vivo, es automática, ¿sí? La voy a tener en este entorno común de datos. Lo mismo cualquier tipo de documento que yo coloque. Y si yo estoy después en la calle o en campo, estoy con una tablet y estoy con un celular y entro a ese entorno común de datos, voy a poder acceder a toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que me permite trabajar con un entorno común de datos? Tener una única fuente de información de todo mi proyecto.
puedo gestionar toda esa información, puedo difundirla, puedo ver los datos que contiene esa información. Podemos hacer distintos tipos de acceso, de permisos a todos los integrantes del equipo, dependiendo de qué carpeta estemos trabajando. Y obviamente tenemos que estar chequeando que la información que estamos colocando se mantenga su integridad y además mantenga el estándar que estamos usando. Y para eso vamos a ver que, por ejemplo, en la semana que viene, Autodesk Docs nos permite ayudar a que este estándar se cumpla de acuerdo a las normas que nosotros vamos haciendo. Entonces, fíjense que dentro de Autodesk Construction Cloud podemos acompañar al proyecto en todas las etapas que tenemos en una obra, en la etapa de diseño, en la etapa de planificación, en la etapa de construcción y en la etapa de operación. Obviamente siempre está en la parte de la gestión documental, lo que vamos a ver que es el Autodesk Docs, que acompaña a todas las etapas, pero hay distintas herramientas que nos van a permitir, dependiendo en cuál es la etapa en que estoy, trabajar, ¿sí? Fíjense que vamos a tener Autodesk Docs, ¿sí? Que es este gestor documental que vamos a analizar bien en la próxima sesión. Después tenemos Autodesk BIM Collaborate, ¿sí? Son todas herramientas que están dentro de la plataforma de Autodesk Construction Cloud, que nos permite trabajar con un diseño colaborativo, que dentro de la misma plataforma nos permite ver detección de interferencia, ¿sí? Ver todos los modelos federados, ver issues que tengamos, inconvenientes que tengamos, y obviamente también contamos con la parte del gestor documental con Autodesk Docs. Si en cambio estamos en la obra, estamos en otra etapa y estamos trabajando en obra y queremos ir viendo qué está pasando en la obra, cómo seguimos, fíjense que dentro de la obra yo puedo también tener todos mis proyectos, ir viendo en qué estado están, ir viendo la planificación de obra que tiene ese proyecto, qué incidencias tengo, si los materiales llegaron a obra, el tema de los costos y el gestor documental. Todo eso se ve con la herramienta Autodesk Build. Y por otro lado tenemos otra herramienta que es Takeoff, que también me permite trabajar con el tema de materiales y los cómputos a través de herramientas en 2D y 3D, ¿sí? Entonces, este entorno común de datos tiene distintas aplicaciones que dependiendo de en qué etapa de proyecto o dependiendo a qué se dedique mi empresa, es cómo va a trabajar y con qué herramientas necesito trabajar. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Para trabajar en esto. Bueno, obviamente necesitamos tener la cuenta nuestra de Autodesk, ser miembros, ¿sí? De un proyecto. Y además es recomendable instalar una aplicación que es gratuita, que es Autodesk Desktop Connect. ¿Por qué? Porque muchas veces yo estoy trabajando y quiero crear un documento de Word o quiero crear una planilla de cálculo o quiero generar alguna presentación en PowerPoint y yo quiero que toda esa información también quede adentro de este entorno común de datos. Pero yo no puedo desde este gestor generar un archivo nuevo de Docs. Entonces, seguramente lo voy a hacer a través de mi computadora, con las herramientas que utilice para generar un documento y lo quiera guardar dentro de esta aplicación. Bueno, Autodesk Desktop Connector lo que hace es conectar mi explorador, ¿sí? Con esa nube y entonces de esa manera voy a poder buscar esa información. Ahora, ¿qué cosas necesito, sí? O qué roles necesito y quién va a cumplir
en la tarea de generar los proyectos, de invitar a los miembros. Primero les hago toda la parte teórica y después lo vamos a ver en vivo y en directo, ¿sí? No se asusten, no se aburran, que ahora vemos la parte teórica. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un administrador de cuenta de nuestras licencias que va a recibir la información del que es el administrador de licencias, ¿sí? Entonces, cuando lo nombran administrador de cuenta, tiene que aceptar la invitación, va a configurar la cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo configurar distintas plantillas. Plantillas para crear un proyecto, plantillas donde en ese proyecto voy a tener de repente cuáles son los miembros que van a trabajar habitualmente o cuál va a ser nuestra estructura de carpeta que tenemos, ¿sí? Entonces, configura la cuenta, crea proyectos, este administrador, incorpora a todos los miembros, ¿sí?, que van a trabajar en todos los proyectos, ¿sí? Después vamos a ver que cada administrador de proyecto va a decidir quién trabaja con él y además va a incorporar las empresas que van a trabajar con él. ¿Por qué? Porque nosotros como encargados de un proyecto podemos invitar a los contratistas, ¿sí? Entonces, a ese contratista lo voy a incorporar con el nombre de la empresa para identificar dentro de los miembros a qué empresa pertenece. Una vez que el administrador de cuentas genera ese proyecto, el administrador de proyecto obviamente acepta, ¿sí? No sé, supongamos que Joaquín es el administrador de cuentas. Me invita a mí a participar en el proyecto de programa de Expert Elite, ¿sí? Entonces, genero Joaquín generó ese proyecto, me invita a mí y yo digo, perfecto, voy a empezar a trabajar en este proyecto. De todo el equipo que tiene la empresa, ¿sí? ¿Quién va a trabajar en este proyecto conmigo? Entonces yo acá voy a llamar a Juan, a José, a María, a Sabrina, ¿sí? Y las voy a incorporar a mi proyecto. Entonces, yo como administradora de este proyecto, ¿sí?, voy a activar también qué cosas vamos a hacer. Vamos a trabajar con Autodesk Build, porque en este momento estoy en la obra. Vamos a trabajar con Collaboration, porque quiero a través de Revit, a través de Civil, a través de Plan 3D, tener mi modelo y poderlo compartir. Entonces, voy a incorporar los miembros, voy a activar los servicios que vamos a utilizar y además, en cada una de las carpetas le voy a decir qué permisos va a tener cada uno, quién va a poder ver, quién va a poder editar, quién va a poder solamente descargar cosas, ¿sí? Hay 5 tipos de permisos que nosotros podemos incorporar dentro de esta aplicación. Obviamente, yo dije, invité a Sabrina, invité a María, invité a Juan, invité a José, ya no me acuerdo los nombres, ¿sí? Digo, bueno, cuando yo invito, le llega ese mail de invitación a participar en el proyecto y tienen que aceptarla para poder empezar a trabajar. Entonces, fíjense que lo primero que tengo que hacer es acceder a Autodesk Construction Cloud, ¿sí? Lo puedo hacer a través del mail, aceptando la invitación y a partir de ahí puedo acceder. O si no, acá les dejo la dirección de mail, ¿sí? Fíjense que acá tienen la dirección de mail. Entran a la dirección del mail, se tienen que loguear, ¿sí? Una vez que ustedes acceden, les va a pedir el usuario, la contraseña, y una vez que ustedes están ahí, a partir de ahí entran, ¿sí?, a Autodesk Construction Cloud. Depende cómo estén trabajando, muchas veces pueden acceder directamente a los proyectos o si no, pueden entrar a Mi Casa, ¿sí?, que es muy buena esa parte, porque ahora lo vamos a ver, porque desde ahí depende quién es el que está accediendo a este entorno común de datos, puede ver datos del proyecto, datos de todos los proyectos en los que participa. Entonces, si yo invito a mi líder, ¿sí?, o al PM
de cada uno de los proyectos y al jefe de todos los PM, ¿sí? Del Product Manager, vamos a suponer, a que visualice los proyectos, desde Home puede estar viendo qué cantidad de proyectos tiene, dónde están, qué incidencias tiene, si se hicieron entregas, si no se hicieron, quiénes están atrasados, porque cada herramienta que nosotros tenemos, podemos indicar quién es el responsable de esa herramienta, cuánto tiempo tiene, ¿sí? En, no sé, revisar un documento, por ejemplo. Entonces, o si tenemos una reunión y, porque en Build también tenemos la posibilidad de gestionar todas las reuniones y ver cuáles son todos los puntos que tenemos que tratar y después hasta hacer un acta de la reunión. Y yo le puedo decir, bueno, este punto va a tener que adjudicarse a tal equipo y lo tiene que terminar en tantos días. Entonces, desde Home uno puede hacer un chequeo general de lo que está pasando. Pero además, yo les dije, instálense Autodesk Desktop Connector, ¿sí? Porque es una forma de poder visualizar lo mismo en el explorador de Windows, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para instalar esta herramienta, esta aplicación? Fíjense que ustedes pueden acceder a la cuenta de ustedes y si colocan la palabra desktop, automáticamente les permite descargar el Desktop Connector. ¿Y dónde veo que se descargó? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está? Bueno, si uno va a la parte inferior derecha de Windows, donde tenemos la flechita, donde tenemos todas las cosas que tenemos instaladas, fíjense que acá aparece una D, ¿sí? Justamente ese es el Desktop Connector, y uno puede configurar todas las diferentes hubs, se llama, o sea, o espacios de trabajo que me invitaron a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una con Alfredo, que es otro expert elite del grupo, ¿sí? Acá tengo un hub con todos los expert elite, bueno, acá distintas empresas, ¿sí? Entonces, fíjense que de esta manera yo puedo controlar y ver si está actualizada toda la información o se está subiendo algo y se está sincronizando y demás. Pero esto mismo que voy a tener en la nube, ¿sí? En este entorno común de datos, si yo instalo el Desktop Connector, fíjense que me muestra, ¿sí? Que yo estoy en este momento leyendo el gestor documental y tengo todas las carpetas que tengo en ese momento en el proyecto. Bueno, este se llama MLR, ¿sí? Porque es justamente del equipo de Spartelit y cada uno tiene su espacio, ¿sí? Entonces ese es mi espacio dentro del programa de Spartelit. Y acá tengo información de proyectos míos, ¿sí? Entonces, acá la importancia también de no solo trabajar con este entorno común de datos a través de la página web, de una tablet o de un celular, sino también poder trabajar de una forma cómoda, ¿sí? Dentro de nuestro explorador. Entonces, fíjense, yo accedí, entré y acá tengo mi ventana, ¿sí? De home, de mi espacio de trabajo. En este espacio, bueno, tengo posibilidad de poner hitos importantes. Yo tengo distintas fases de mi proyecto, entonces puedo configurar cuáles son esas fases del proyecto. Tengo cuántos planos tengo, cuántos miembros tengo en el equipo, tengo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo necesito ver una planificación de obra o quiero ver la minuta del día y digo, pero a ver, ¿por qué tengo tan poca gente trabajando en este momento? Bueno, porque estoy en la obra y de repente está lloviendo o está, no sé, hay ráfagas de viento de más de 100 kilómetros y no pueden trabajar. Entonces, por eso es importante también dentro del Home armar el tablero, este tablero con estas distintas fichas que uno puede configurar y decirle qué cosas quiere ver porque me interesan para la obra. Fíjense que también tengo la posibilidad de ver actividades recientes que yo tenga y me muestra fotos que haya levantado o incidencias que se han generado, ¿sí?
todas herramientas, fíjense que acá me dice elementos que tengo vencido, o presentaciones que tengo vencida, reuniones que tengo vencida, incidencias en curso. Me va mostrando toda la información de nuestros proyectos. Y acá les quería mostrar cómo puedo ver, ¿sí? Justamente lo que está pasando en mi explorador, ¿sí? Con lo que está pasando dentro de ACC, ¿sí? Fíjense que tengo exactamente las mismas carpetas con la información que necesite. Bueno, y acá otra cosa importante que quiero mostrarle es que cuando uno está trabajando en un entorno común de datos, necesito también tener un orden de los archivos y es muy importante tener la nomenclatura correcta. Y acá es donde vamos a hablar un poco de la ISO 19650. Fíjense que no solamente tengo estructuradas las carpetas, sino que tengo estructurada la nomenclatura de los archivos, la nomenclatura de los contenedores. Y además, nosotros dentro de toda la documentación, dentro de ese plan de ejecución de BIM, también tenemos definido cómo vamos a llamar las familias. Entonces, y además que vamos a tener una carpeta estándar donde todos vamos a poder acceder, ¿sí? Entonces, fíjense que ustedes tienen, por un lado, bueno, carpetas técnicas con información, ¿sí? Acá hay distintos tipos de documentos. Fíjense que, por ejemplo, acá tengo un manual, el manual BIM, tengo el BEP, ¿sí? El BEP del proyecto, tengo distintas planillas de cómo nombramos a los contenedores, tengo distintos anexos, que estos anexos van a depender obviamente de ese manual que llamas esos anexos, que pueden ser de los usos BIM, que pueden ser de los roles, que pueden ser de cómo vamos a hacer algún tipo de proceso, ¿sí? Y por otro lado, tengo una carpeta de estándares, ¿sí? Fíjense que, epa, acá tengo esta carpeta de estándares, donde dentro de los estándares tenemos distintos tipos de información. Por ejemplo, vamos a guardar todo lo que son las familias, pero en alguno de estos anexos, no recuerdo cuál, yo también explico cómo quiero mi equipo que trabaje la nomenclatura de las familias de Revit, ¿sí? O cómo quiero que trabaje los nombres de los parámetros. Por eso, que si ustedes se fijan, acá, bueno, esto era un proyecto que estamos trabajando para un corredor vial. Fíjense que tenemos distintos tipos de familia y yo ya solamente con ver el nombre ya sé de qué tipo de familia estoy trabajando. Por ejemplo, sé que todas estas son luminarias urbanas, una luminaria urbana simple, doble, porque acá empieza con la categoría, ¿sí? Esta es un tema de agrupar parámetros, eso bueno, fue un pedido que nos hicieron que no era algo muy específico. Todas estas de acá son señales, ¿sí? O sea que es ay, me quedó mal eso, perdón, ahí, de categoría de site y estas son señales verticales, bueno, acá no veo las señales horizontales, había muchas señales verticales, son señales de información, señales predictivas, ¿sí? Hay distintos tipos de señales y después el nombre, ¿sí? Que figura a completo. ¿Por qué? Porque, bueno, queríamos que sea un poco más fácil, sería como una descripción que yo podía poner. Pero fíjense que siempre hablamos, por ejemplo, de tener todos los textos en mayúscula, siempre trabajar con un guión del medio, no dejar espacios en blanco, salvo en el tema de la descripción. Entonces, todo esto también es una forma de estandarizarnos, es algo que tiene que tener mi plan de ejecución BIM y es algo que estamos viendo y es parte de lo que decimos, tenemos que ver el estado de salud que tiene nuestro entorno común de datos. O sea, ¿se está cumpliendo con esa nomenclatura o ese estándar que nosotros estábamos teniendo? Y una de las cosas que decía la ISO, perdón, que dice, no que decía, que dice la ISO 19650 es
distintos elementos que tengo que tener dentro de los contenedores que yo incorporo. Entonces, habla de que dentro de un entorno común de datos tiene que tener cada contenedor una identificación única, fíjese, una identificación única que tiene que estar basado en un convenio acordado y documentado. Ese convenio acordado y documentado va a estar dentro de mi estándar como empresa, pero también dentro de mi proyecto va a estar dentro del plan de ejecución BIM, porque el equipo que está que se incorpora, que de repente los contratistas y demás, no saben cómo vamos a trabajar. Entonces, dentro del plan de ejecución BIM del proyecto, justamente le va a decir cómo vamos a diferenciar o cómo vamos a nombrar estos contenedores. Entonces, también me dice que cada campo va a tener un valor determinado, ¿sí? Con una codificación. Además, tienen que tener distintos tipos de atributos. Esperen que me equivoqué de, de tecla. Distintos tipos de atributos. ¿Y esos atributos cuáles son? Bueno, el estado, la revisión, la clasificación, que ahora vamos a ver un poquito qué es esto, que tengo la posibilidad de cambiar el estado, ¿sí? Que tiene que tener un entorno común de datos para que funcione bien el nombre de usuario y la fecha, ¿sí? Tengo que tener control de acceso, ¿sí? Entonces, acá está el tema de los permisos. Esto es muy importante. Entonces, para que nuestro gestor documental, ¿sí? Dentro de Autodesk Construction Cloud, cumpla con las normas ISO 19650, tengo que tener de alguna manera toda esta información adentro de esta plataforma y que cada uno de los contenedores, cada uno de esta información geométrica, o no geométrica, o mejor dicho, información estructurada o no estructurada, eso quise decir, cumpla con esas condiciones. Entonces, si ahora vamos a una visualización, ¿sí? De elementos. Fíjense que acá, por ejemplo, y ahora vamos a ver después un poquito esto, este es otro proyecto donde acá se definió exclusivamente tener el número del proyecto, un guión bajo y una letra, pero si nos damos cuenta, no se está cumpliendo con todo. Esto está mal, esto está mal, ¿sí? Porque dijimos una sola letra. Entonces, de entrada, ¿sí? Yo puedo insertar esto así. Ahora, yo puedo ser mucho más estricto y generar una plantilla de nomenclaturas y hacer que si yo incorporo un contenedor donde no se cumple, ¿sí? Con la nomenclatura correcta, que esto lo vamos a ver bien la próxima sesión, me diga, mirá, no corresponde, ¿sí? Y me dé cuáles son las alternativas para que cumpla con la nomenclatura que nosotros definimos para este proyecto. Otra de las cosas que me pedía la ISO 19650 es que se visualice las versiones, ¿sí? Fíjense que a medida que yo grabe o sincronice, depende si estoy trabajando con Revit o con Civil o trabajando con otro tipo de documento, me va generando automáticamente las distintas versiones, ¿sí? Por otro lado, bueno, el tamaño también me está diciendo cuál es la fecha en que se trabajó, me está indicando quién es la persona responsable, bueno, además del tamaño, además si tiene marcas de revisión, sí, pero esto es como que las marcas de revisión no me la está pidiendo tanto la ISO, pero esto es más para trabajo nuestro. Em, Puedo ver si quiero todo el historial, ¿sí? Fíjense que yo tengo la posibilidad de ver todo el historial y me va diciendo qué cosas se hicieron y quién las fue haciendo. Este es un ejemplo que yo uso para practicar, por eso siempre estoy yo, ¿sí? Entonces, todo esto es importante porque son cosas que me pide la ISO. Ahora, ¿qué pasa con la nomenclatura? Y de paso, hacemos un repasito general de todo. Cuando yo estoy trabajando en un entorno común de datos, ¿sí? Me sugiere que utilice una nomenclatura y si uno puede ir, por ejemplo, a la Building Smart, ¿sí? O
cualquier documento de un país específico o de alguna institución, es posible que le digan cuáles son las sugerencias para poder trabajar con la nomenclatura de los contenedores. Y acá eso es un ejemplo, que estamos con la organización, el cliente, la disciplina, la zona, el nivel de ubicación, el tipo de documento, el número, el estado, la revisión, ¿sí? ¿Qué me pedía la ISO? Bueno, que tenga distintos campos, que esté normalizado, que tenga un separador, que indique cuál es el estado, ¿sí?, del documento. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de datos específicos, ¿sí? Ahora, ¿por qué el estado? ¿Por qué es importante el estado? Porque dentro de ese estado nosotros teníamos que la ISO me hablaba, ¿sí?, de diferentes eh, estadios que tienen estos contenedores cuando yo estoy trabajando en el proyecto, cuando yo ese documento lo comparto con alguien más, si ya terminé una etapa la publico, ¿sí? Y si tengo elementos que ya están en desuso o ya tuvieron otro, no sé, lo congelé, vieron que los modelos muchas veces no, siempre que uno trabaja, se van como actualizando. Bueno, si yo quiero congelar un modelo porque quiero tener un archivo por cualquier cosa, en esta etapa el modelo llegó hasta acá, bueno, lo guardo dentro de archivado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy como un administrador de cuenta dentro de Autodesk Construction Cloud y quiero empezar a trabajar con un proyecto? Entonces, fíjense que acá estaba el administrador de cuenta, ¿sí? Ya no estoy en mi solapa de Home, donde veo la información, sino que voy a estar en la solapa de proyectos. Acá tengo distintos proyectos, ¿sí?, el acceso a que tengo, si es con Docs, si es con Bill, veremos la cuenta, cuándo fue creado, y tengo la posibilidad de generar un proyecto nuevo. Cuando yo voy a generar un proyecto nuevo, obviamente me pide, ¿sí?, diferentes datos, que eso lo va a incorporar el administrador de la cuenta, ¿sí? Y fíjense que me pone, bueno, ¿cuál es el nombre del proyecto? ¿Cuál es el número del proyecto? Acá me pregunta la cuenta porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo muchas cuentas que administro de clientes. ¿Por qué? Porque estoy ayudando a la implementación. Entonces, la primera vez, tal vez yo le genere las plantillas y le empiece a incorporar los miembros, los permisos, o genero esa plantilla para estandarizar el tema de la nomenclatura y aplicarla después. Entonces, por eso es que suelo tener varias cuentas, o tal vez, no sé, Joaquín genera un proyecto y me invita a su cuenta a participar en un proyecto, entonces voy a tener otra cuenta, ¿sí? Pero bueno, el administrador tiene las cuentas en las que es propietario, ¿sí? Entonces, el tipo de proyecto, acá que me está preguntando, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Un hospital, una escuela, una cárcel, una vivienda, un edificio de vivienda, un parque, una ruta? ¿Qué tipo de proyecto es? Acá me pregunta, ¿tenés una plantilla? Nosotros vimos que ya tenemos estructurada todas las carpetas que se van a colocar dentro de mi proyecto. Entonces, ¿tenés una plantilla o tenés que escribir otra vez todas las carpetas con los nombres, las subcarpetas y demás? Si yo ya tengo generada una plantilla, la puedo tomar, ¿sí?, y seleccionarla. Bueno, después la dirección, la zona horaria, ¿sí?, cuál es la fecha de inicio y finalización del proyecto, y si uno quiere puede poner el valor del proyecto o no, eso lo puede hacer o no. Una vez que ya generó el proyecto, ¿qué voy a hacer? El administrador de proyecto va a generar o va a incorporar los miembros, ¿sí? Y fíjense que acá tengo todos los miembros, le digo a qué empresa pertenecen esos miembros, qué función tienen esos miembros y qué nivel de acceso. Acá, como estábamos todos practicando, les puse que eran todos administradores de proyectos y podíamos hacer todo, ¿sí? Pero en realidad no es lo que se hace habitualmente. Cada uno va a tener distintas funciones. ¿Y por qué también se pueden poner los roles? Porque yo en algún momento puedo generar una presentación, eso lo vamos a ver bien la próxima cuando veamos Docs, y le digo, a ver, todos estos documentos, ¿quién los tiene que ver?
quién los tiene que revisar, ¿sí? Y en vez de decirle Juancito, Pepito, de tal, 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 le puedo decir todos los que son ingenieros. Van a ver toda la parte estructural y todas las instalaciones, los ingenieros eléctricos y los otros ingenieros mecánicos, ¿sí? Entonces, en vez de nombrarlos por el nombre, los voy a colocar una función. Todos estos van a hacer tal cosa. Por eso que cuando yo doy de alta a un miembro, le puedo indicar cuál es su función, ¿sí? Y después, perdón, fíjense que además, otra de las cosas que tiene que hacer el administrador de proyecto es empezar a indicarle a cada uno de los integrantes qué aplicación va a tener. ¿Sí? ¿Ven? Acá tengo Docs, acá tengo Design Collaboration, acá tengo Model Coordination, ¿sí? Esta es una persona que tiene un nivel de acceso de administrador. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y hay que tener muy en cuenta, y es un error muy común. Muchas veces ustedes me dicen, le di de alta y no ve nada dentro de Autodesk Construction Cloud. ¿Por qué? Porque es posible que el administrador de cuentas le dio de alta como miembro, es posible que yo como dueña del proyecto le di de alta como miembro a mi proyecto, pero no le habilité este botón. No le dije que tiene acceso a través de Docs. ¿Sí? Entonces, si el Docs no lo tiene activo, no ve el proyecto, no ve las carpetas. ¿Sí? Cuando vayamos después acá, va a ver, este es el proyecto, pero no va a haber nada acá adentro. ¿Por qué? Porque no se le habilitó el Docs. ¿Sí? Por eso es importante saber que tengo que tener dado de alta, ¿sí? En la plataforma, tengo que dar de alta al proyecto, tengo que habilitar la aplicación de Docs y después tengo que decirle qué tipo de permisos va a tener en cada una de las carpetas, ¿sí? Fíjense que acá tengo todas las carpetas que se fueron generando, ¿sí? Y la fecha, pero además, en cada carpeta, ¿qué cosas puedo hacer? Bueno, puedo añadir subcarpetas, ¿para qué? Para generar ese árbol de directorio. La primera vez, obviamente, lo voy a tener que hacer. Una vez que yo ya tenga definida cuál es mi plantilla, ese árbol lo voy a utilizar como plantilla para generar otro proyecto que tenga la misma estructura porque es un mismo tipo de proyecto, ¿sí? O porque estoy trabajando con el mismo equipo, ¿sí? Em, y después, bueno, obviamente puedo ordenarlo en forma ascendente, descendente, puedo cargar archivos a las carpetas con esta opción, pero es más fácil entrar adentro de la carpeta y arrastrar desde el explorador a la carpeta que quiero hacerlo. Eso lo puedo hacer fácilmente. Puedo descargar archivos, puedo exportar algún registro, enviar archivos, carpetas a revisión, crear un informe de esa transmisión que estoy haciendo o configurar los permisos, que esto es lo que estamos haciendo en este caso, configurar los permisos. Entonces, le di de alta a Autodesk Construction Cloud a través del administrador de cuenta. Le di de alta a mi proyecto, le dije que tiene que tener activo el Docs, pero yo ahora tengo que decirle quién puede entrar a cada carpeta y qué permisos va a tener en cada carpeta. Por eso yo lo puedo hacer a nivel superior o entrar a cada una de estas carpetas o subcarpetas y decirle quiénes son los que van a poder trabajar en esa carpeta y además qué permiso va a tener cada una de estas personas. Fíjense que hay distintos tipos de permiso. Fíjense que este tiene un simbolito y no está pintado, ¿sí? Entonces, dependiendo cuál es el tipo de permiso que tenga, van a tener este gráfico. ¿Sí? Eso es necesario también hacerlo. ¿Por qué? Porque no queremos que todos editen. Si yo soy del equipo de arquitectura, yo no quiero que estructura me cambie mis cosas, que estructura se cambie las cosas de su carpeta y yo me voy a cambiar las cosas de mi carpeta, pero sí quiero ver la información de estructura, sí quiero poder linkear su modelo en mi archivo, pero no lo voy a editar.
O tal vez tengo una persona, sí, que es nuevita, que recién arranca y le estoy dando los primeros pasos dentro de la empresa y le digo, mira, vos lo único que tenés que hacer es cargar la documentación en tal lugar. Pero no le doy otro acceso porque no quiero que se meta en el proyecto en sí, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de o tener roles o tener la posibilidad de, bueno, obviamente los permisos siempre tienen que estar, pero yo también le puedo dar permisos a las personas o a los roles. Todos los que son ingenieros estructurales van a ver esta carpeta con estos permisos. Entonces no tengo que llamar a cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense acá. Acá tengo todos los del nivel 1. Acá todos los nivel 3 y 4 tienen este tipo de permiso. No llamé a Rocío, a Mariano, llamé a todos los que son nivel 3 y 4, ¿sí? Esa es otra forma también de trabajar con Autodesk Docs. Y por en lo último, sí que digamos en la presentación quiero mostrarles, ahora me voy a ir a CC para ver algunas cosas, es que dentro de este administrador, de este gestor, tengo la posibilidad de visualizar diferentes tipos de documentos, como pueden ser documentos 2D, documentos 3D, ¿sí? Acá una lámina, por ejemplo, acá un proyecto, y no solamente poder verlo, sino que tengo distintas herramientas que me permiten medir, que me permite escribir algo, ¿sí? Hacer cortes en el caso de elementos 3D y en el caso de elementos 2D tengo todas las herramientas para poder generar marcas de revisión, ¿sí? Entonces, hasta acá, digamos, la parte teórica. Ahora vamos a ir un poquito a ver, epa, vamos a cerrar todo esto. Acá justo había capturado esa información. Esperen que voy a buscar, que lo tengo abierto por acá. Fíjense, esta es mi pantalla de comienzo. Acá tengo mi pantalla de distintos tipos de proyectos que tengo. Y si tuviese una plantilla de proyecto, que en este caso no la tengo, pero si yo voy acá tengo otro hub, ¿ven? Acá tengo otra alternativa y de repente si voy a otro proyecto, acá me estoy manejando dentro de la plataforma esta que vamos a ver bien la semana que viene, dentro de diferentes proyectos, ¿sí? Acá me metí en un proyecto que estamos trabajando y fíjense que, a ver si yo voy a Home, van a ver que acá tengo distintas visualizaciones. Por ejemplo, de este proyecto tengo donde tengo de esta empresa distintos proyectos. Puedo relacionar estas aplicaciones con Autodesk Construction Cloud. Por ejemplo, acá tengo Miro, ¿sí? Bueno, acá tengo los archivos recientes. Acá tengo Planoly para generar un plan de ejecución BIM con una aplicación de forma gratuita que trabaja en la red. Acá tengo Power BI, bueno, acá todavía no hice la conexión. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo estoy trabajando, puedo configurar y personalizar qué tarjetas, ¿sí? Quiero ver dentro de mi aplicación. Fíjense todas las aplicaciones que puedo vincular con Home, ¿sí? Dentro de esta entrada, digamos, Autodesk Construction Cloud. Bueno, esto lo voy a cerrar. Acá tengo los distintos proyectos y acá tengo plantillas, ¿sí? Distintas plantillas que voy a usar si voy a generar un proyecto nuevo. En este caso, fíjense que estoy como un administrador de cuenta. Entonces, si yo vengo a proyectos y quiero crear un proyecto nuevo, le puedo poner el nombre, le puedo poner el número de proyecto, le puedo indicar a qué cuenta pertenece este proyecto que estoy haciendo, qué tipo de proyecto estoy generando. Bueno, esperen que tengo que poner algo porque si no, no me deja. ¿Qué tipo de proyecto estoy generando? ¿Ven? Un consultorio, un hospital, una vivienda, una calle, un puente. Bueno, hay distintos tipos de proyectos. Epa, epa, epa. Regresar. ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la plantilla que quiero utilizar para no tener que generar de nuevo todas las carpetas, las subcarpetas, ¿sí?
¿Por qué la ubicación? Porque me sirve para un mapa que yo pueda poner en la solapa de arranque, me sirve también para ver el tema del tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de inicio? ¿Cuál es la fecha final? Y el valor en dólares si lo quiero colocar. Acá voy a cancelarlo porque no quiero generarle un proyecto nuevo a estas empresas. Y fíjense que, bueno, acá tengo estos proyectos. Cuando yo vengo, voy a ir a Docs. Acá tengo activo Bill, pero también tengo Docs, ¿sí? Tengo los distintos, las distintas carpetas, ¿sí? Con la estructura que se definió para este proyecto y que está dentro de ese plan de ejecución BIM. Y fíjense que acá tengo un tilde. Este tilde me dice, ahora lo dejé así para la próxima trabajarlo, me dice que esta carpeta tiene una plantilla asociada, ¿sí? Entonces, cuando yo arrastre un nombre de un contenedor, si no cumple, vamos a ver cómo funciona. Eso lo vamos a ver la próxima, ¿sí? Y además quería mostrarle que si yo de repente estoy trabajando dentro de un explorador, ven que acá tengo, por haber incorporado Autodesk Desktop Connector, yo tengo acá la posibilidad de acceder, fíjense, esta es 23 Cap CEMEC, si yo vengo al hub y tengo los proyectos, bueno, en este no lo tengo, esperen, acá lo tengo, porque era de otro lado, acá lo tengo. Fíjense que acá tengo exactamente la misma distribución, ¿sí? Y si yo ahora coloco algún archivo desde el explorador, obviamente lo voy a tener acá. Fíjense acá, sistema de gestión, si yo vengo acá y abro esa carpeta, tengo todos los archivos, y si yo vengo a esta carpeta, tengo los mismos archivos. ¿Y cuál es una ventaja en trabajar también con este tipo de plataforma, ¿sí? Como es Autodesk Docs dentro de Autodesk Construction Cloud? Que además de ver archivos de WG, además de ver modelos, si yo lo tengo en mi Mac, tengo la posibilidad de trabajar con Office, fíjense que también me permite ver archivos de Office, ¿sí? Que yo tengo dentro de Autodesk Docs sin necesidad de abrir una plantilla. ¿Esto por qué? Perdón, una plantilla no, un software. ¿Esto por qué? Porque yo estoy con mi tablet en el medio del campo y yo quiero ver algún dato de una planilla o algún dato de esto creo que era, de un PDF, ¿sí? ¿Ven? De un PDF, lo puedo hacer sin tener que abrir la aplicación o tener una computadora y demás, sino que lo puedo hacer directamente. Fíjense, por ejemplo, también voy a ir a otro proyecto donde acá tengo la carpeta técnica, acá tengo todos mis estándares, ¿sí? Que les mostraba hoy, por ejemplo, todo el tema de familias. Y si yo vengo a Work in Progress, ¿se acuerdan los estados que teníamos de acuerdo a la ISO 19650? Y, por ejemplo, vengo a la carpeta estructura y quiero ver, ¿sí? No quiero abrirlo, quiero ver desde el mismo visualizador que tiene el gestor, no sé, un archivo de Revit, voy a abrir este que es chiquito, fíjense que lo puedo visualizar, si tengo todas las propiedades, ¿sí? Si selecciono un elemento, puedo ver todas las propiedades que tiene ese elemento, ¿sí? Y en el caso de tener láminas armadas, en este caso era para hacer una simulación 4D, entonces no tengo láminas, pero si tuviese láminas podría ver las láminas y también podría ver el 3D. Si yo lo cierro, a ver, déjenme ver dónde tengo, acá creo que tengo láminas, a ver si en este tengo una lámina, creo que tengo una. Bueno, esto es un puente, fíjense que yo lo veo, puedo tocar sus elementos, puedo saber de qué se trata. Y si yo vengo al 2D, no, no tengo. Pensé que tenía una lámina. Bueno, pero en el caso de tener un proyecto que tenga láminas 2D, estos se están usando para 4D, por eso no lo tengo. A ver,
Este sí tiene. Entonces, voy de nuevo. Vamos a abrir un modelo de Revit, por ejemplo. Y fíjense que ahí me está abriendo el modelo. ¿Sí? Tengo todo el modelo. De hecho, todos estos puntitos que ven acá son incidencias que estuvimos marcando, que después vamos a ver cuando veamos Bill qué son las incidencias. Y si yo vengo acá y voy al 2D, fíjense que tengo distintas láminas en 2D a las cuales les puedo poner, si quiero, no sé, eh, una nube de revisión o, bueno, medir algo. Voy a deshacer, pues si no va a pasar algo en el proyecto, ¿sí? Entonces, eso era un poco la idea de mostrarles cómo funciona esto, para qué nos sirve y la próxima ya empezar a trabajar directamente con Autodesk Docs. Así que, bueno, de mi parte, les agradezco el haber estado, perdón si, bueno, me fui justo a una hora. Esos son mis datos. Estamos en la comunidad, los esperamos, cualquier información que tenga, y bueno, y te dejo, Joaquín, a vos. Buenísimo, Lucía, muchísimas, ay, Lucrecia, disculpa, muchísimas gracias. Es que he visto una pregunta por que se me ha cruzado. Tenemos una pregunta de Carlos Ortega, Lucrecia, no sé si la has podido ver, que nos comenta No, que la guía nacional BIM, la voy a leer en voz alta para que también todo el resto de usuarios la pueda escuchar. En la guía nacional BIM del Plan BIM Perú se utiliza el término entorno de datos comunes. Carlos dice que puede ser irrelevante porque le gustaría saber tu opinión, ya que es un tema de observaciones permanentes en la redacción de documentos por la supervisión de los proyectos de inversión pública en Perú. sí, generalmente es la traducción de Command Data Environment, está justamente como entorno común de datos. Acá le pusieron entorno de datos en común. ¿Qué pasa? También hay que ver si no hay una norma. Generalmente se toma en inglés y después se hace traducciones al español, y cada país toma las traducciones y las ayorna a la forma de que se habla, a los términos que se toman de cada uno de los países. Por eso, bueno, yo soy de Argentina. En Argentina existe la norma IRAM ISO 19651 y están trabajando en la 2. Entonces, si nosotros vemos que un nombre no es correcto para Argentina, muchas veces se suele cambiar, pero en español, la mayoría de las veces, el Command Data Environment se lo reconoce como entorno común de datos, ¿sí? Eh, Hay que ver si no hay alguna norma de ISO ayornada al país que le diga que en vez de llamarse entorno común de datos, se llame entorno de datos en común. Pero más que eso, tendría que investigar un poco por qué le cambiaron el nombre, ¿sí? Perfecto, Lucrecia, muchas gracias por la respuesta. Entonces nos vemos en las próximas sesiones. Como Lucrecia os ha comentado, estamos en el foro, tenemos el link en el chat en el chat de Zoom. Si os ha gustado la sesión, nos podéis dejar un like, nos podéis dejar vuestros comentarios, preguntas, todo lo que tengáis. Y nos vemos la próxima sesión el día 21 de septiembre, ¿verdad, Lucrecia? Que haremos gestión de documentos con Autodesk Docs. Perfecto, así es. Muchísimas Muy gracias a bien, todos y los esperamos la próxima. Que tengan buen día. hasta la próxima. Gracias, Chao, Lucrecia, a todos por gracias. venir. Hasta pronto, gracias.